Hola Claudia, Hola, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? gracias a Dios bien, ¿ustedes cómo están? Aquí trabajando, pero bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Lástima que viven lejos de donde yo vivo, si no les pedía chamba a Claudia ahí para llevar los lonches rápido a los casas, aunque sea un rato. No me oyó Claudia. Sí, sí, claro que sí. Sí, ojalá sí. Pues vamos a empezar hoy con el libro del Génesis, ¿sale? Libro del Génesis, les invito a que tengan su manual ahí en el libro del Génesis, por favor. Y tenemos que hacer un recorrido por 29 páginas, que es un resumen de todo el libro del Génesis, ¿sale? Que yo, por supuesto, se los les voy a pasar este archivo para que ustedes lo tengan ahí junto con sus apuntes. ¿Por qué no se los di? Porque pues son cosas que van surgiendo con el paso de los días del estudio. Déjenla acomodar a mi Dante, que no se me caiga, ¿sale? Porque está dormido. Mientras van Sí, llegando Almadelia, a El Badid, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecida. Bendito sea Dios. Voy a poner unas almohadas al Dante. Hola, Lupita. Ávila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ah, Bien chambeadora? no tanto como chambeadora, profe, aquí con los chiquillos para allá y para acá y no siento tiempo ni de respirar. Pero gracias a Dios aquí bien. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Pues les decía a Miriam y a Claudia que tengan abierto su libro en el libro del Génesis. Lo que vamos a hacer en el recorrido, no lo vamos a leer, vamos a recorrer así como un resumen de todo el libro del Génesis. Este archivo no lo tienen, pero ahorita al terminar la clase, ah, si Dios quiere, se los pongo ahí en el grupo para que ustedes también lo pongan junto a sus apuntes, ¿sale? Pues vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra en el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. María, templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Y vamos a hacer una pequeña oración sobre el libro del Génesis.
Señor, hoy como antes, los hombres nos olvidamos de ti. Permite que recordemos que tú solo eres el dueño de todo cuanto existe y nuestro verdadero Señor. Que te obedezcamos y te amamos como te mereces. Amén. Pues este trabajo es del padre Antonio Rivero, es un legionario de Cristo. La clase la dio en el seminario María Mater Ecclesia. Y pues me pasó a mí el archivo y pues se los paso a ustedes. ¿Va? Buenas tardes. No eres Marisol. Sí, eres Marisol. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. También vi a Yasmín. Irma ya llegó también con nosotros. Adriana Hernández ya está con nosotros. Lupito Yoa ya está con nosotros. Ya se unieron a nosotros. Y pues acuérdense, el libro del Génesis, ¿sale? Yo les decía que no lo podemos leer todo, pero en esta clase de hoy, lo que vamos a hacer un recorrido por todo el libro, para que ustedes se interesen a leerlo, para que ustedes encuentren el agua viva que tiene este libro del Génesis. Miren, yo aquí tengo 2 Biblias. Esta es una Biblia de estudio que me mandaron desde Colombia. Se llama la Biblia Palabra de Dios, Ediciones Paulinas, y tiene una gran riqueza que está hecho por uno de los mejores biblistas del mundo, que se llama Fidel Oñoro. Y tengo aquí otra Biblia, que es la Biblia española, que desde ahí vamos a partir hoy nuestro estudio de hoy. Por eso yo siempre les digo que tengan sus herramientas, sus buenas herramientas ahí para cada día, ¿sale? El libro de Génesis tiene varias ideas religiosas. Acuérdense, todo lo que viene en el libro del Génesis es religioso, no es científico. Es para hombres y mujeres de fe. Las cosas que vamos a encontrar en este libro del Génesis es Dios siempre cerca del hombre y siempre cerca de toda la tribu. Siempre cerca Dios del hombre y de la tribu. Otra cosa que siempre vamos a encontrar es un Dios muy familiar y desconcertante en sus decisiones que se van cumpliendo a lo largo de la historia. Dios que elige a su pueblo establece alianzas con él. También vamos a encontrar en todo este libro del Génesis bendiciones. Aparecen en los momentos claves de la historia, en la creación, en las historias de Noé y Abraham. Las bendiciones son actos creadores de Dios que protegen al bendito de todo mal. Y la tercera idea religiosa es las promesas. Acuérdense, 3 ideas religiosas muy claras. La primera es Dios, la segunda son las bendiciones y la tercera son las promesas de Dios. Son la forma de concretar las bendiciones. Las promesas establecen la esperanza como hilo conductor de la historia, abriéndolas continuamente hacia un futuro mejor. Esto puede ser así porque Dios siempre es fiel. ¿Sale? ¿Quedaron claras las 3 ideas del libro, por favor? Acuérdense, la primera, Dios siempre cercano. La segunda, las bendiciones de Dios. Y la tercera, las promesas de Dios. Y ya como les decía al principio, Miriam y Yasmín y Alejandra, señora Imelda, Cristi, que van llegando, este archivo se los voy a compartir ahorita al final de la clase para que ustedes también lo tengan. Son 20 páginas, son 20 diapositivas para ustedes y para mí, y que nos va a ayudar a leer mejor el libro del Pentateuco, ¿sale? Profesor, ¿en qué página vamos? De su libro, en el libro del Génesis. Déjame apagar nomás esta cosa. Ahorita te digo, ¿sale, Ale? Nomás deja luchar con mi teléfono. Diario ando luchando.
Manual Pentateuco. Déjalo abro. Porque se me cerró todo. Manual. Aquí está. Ábrete, Sésamo. Vamos exactamente en la página 12, sí, gracias. Pero eso es un extra para ustedes, ¿sale? El libro del Pentateuco, el libro del Génesis, eso es un extra que les voy a dar desde este otro artículo que dio el padre Antonio Ribeiro en el seminario de María Mater Iglesia. Dice el Pentateuco, el Génesis, capítulos del 1 al 11, los relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta científica cómo ocurrió la creación. No es la finalidad de la Biblia. Mientras la ciencia responde a la pregunta cómo suceden las cosas, la Biblia, por el contrario, da respuestas al por qué y para qué de las cosas, en vista a la amistad con Dios aquí en la tierra y la salvación en la eternidad. Es lo primero, acuérdense, no es un libro científico, es un libro religioso. Y vamos a ir develando cada una de las partes. Tú, Miriam, nos ayudas con la primera diapositiva. Miriam, cada quien una, ¿sale? Que al cabo son 20, somos como 20 los que participamos. ¿Puedes ayudarnos con esa diapositiva, Miriam? Sí. Introducción. Los relatos bíblicos no nacieron en Israel como una revelación llovida del cielo por casualidad. Fue más bien fruto de una reflexión iluminada por el Espíritu Santo sobre la existencia y las experiencias de la humanidad. Estos relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta científica sobre cómo ocurrió la creación. No es la finalidad de la Biblia. Mientras la ciencia responde a la pregunta ¿cómo suceden las cosas?, la Biblia, por el contrario, da respuestas al por qué y para qué de las cosas, en vistas a la amistad con Dios aquí en la tierra y la salvación en la eternidad. En este capítulo afrontaremos estas preguntas y problemas: ¿de dónde viene la vida? ¿Por qué y para qué creó Dios todo? ¿Existía algo o alguien antes de la creación del mundo? Porque se narra en forma pintoresca: serpiente, fruta prohibida, costilla de Adán, diluvio, torre de Babel, etc. ¿Cuáles son los temas profundos que esconde el Génesis? Como viene presentado Dios en el Génesis, cómo compaginar el relato de la creación con la teoría de la evolución defendida por la ciencia, por qué existe el mal y cómo empezó en el mundo. Silencio. Perdón, gracias, Miriam. Y recuerden que si nos regresamos en nuestra página anterior a donde está el libro del Génesis, ahí tenemos las escuelas, ¿verdad? Que forman el Génesis y veíamos que las escuelas que los forman son 3, la sacerdotal, la loísta y la yavista, y que ustedes y yo, al saber ya, ustedes al haber estudiado todo el fin de semana, la tradición yavista, ¿cómo identifico la tradición yavista? Sus relatos son muy vivos, wow. A Dios le llaman Yahvé, wow, entonces ya sé qué es tradición yavista, que la tradición eloísta, Dios cómo le habla al hombre, a través de un sueño, a través de una teofanía, que podría ser la zarza ardiendo. Wow, es tradición eloísta. La tradición sacerdotal, cuando todo nos habla en orden. Y dijo Dios, hágase la luz, y terminó el primer día. Y dijo Dios, y terminó el segundo día, todo en orden. Y entonces nosotros vemos que es tradición sacerdotal. Y nosotros vamos a ver en qué tiempo se escribió eso y para qué se escribió eso. ¿Sale? Acuérdense, es muy importante esto de las tradiciones,
para que ustedes las estén repasando y repasando. ¿Saben por qué? Porque ya vieron que ya les anuncié ahí el siguiente curso que se llama Bíblica. Pues precisamente en la hermenéutica vamos a saber cómo escarbarle a la palabra de Dios para comprenderla mejor y vivirla más rápido. Vamos ahora con Yasmín. Yasmín, ayúdanos con esta, ¿no? Por favor, Yasmín. Con esta diapositiva. Buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Objetivo doctrinal. Conocer el mensaje fundamental del libro de Génesis. Objetivo vivencial. Tomar conciencia de mis orígenes como criatura de Dios y del plan de Dios para mí. Tesis. El libro de Génesis no es un libro de historia, sino un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le interesan los hechos en sí mismo, sino que usa de los acontecimientos en la medida en que sirve para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números, son simbólicos y esconden una verdad revelante por Dios, que solo descubriremos desde la fe, ese regalo dado por Dios el día del bautismo. Gracias. Por ejemplo, fíjense, a vivencial. ¿Cuál es el plan de Dios para ti hoy, Yasmín? ¿Qué crees que Dios en la mañana que te dio la vida, cuál fue el plan de Dios en tu vida? Pues levantarme y no sé, y seguir con fe. Muy bien, muy bien, Yasmín. Por ahí va el asunto, Yasmín. Gracias. Vamos a preguntarle también a Liliana Vázquez. ¿Cuál es el plan que Dios tiene en tu vida hoy, que te da la vida, por favor? Pues servir y ayudar a las personas con las que me encuentro hoy en este día y pues darme cuenta que Él siempre está conmigo y quiere mi felicidad y la forma de encontrarlo es ayudando a mi prójimo. Muchas gracias, Liliana. A Cristi, ¿cuál es el plan de Dios en tu vida hoy? Pues hoy me levanté y sí, agradeciéndole a Dios por haber amanecido. Hoy he estado en mi casa, estando con mi hija, apoyándola en lo que necesite, la llevé a su trabajo y todo. Y sé que me ha dado mucha paz, me ha dado entender este curso que estamos llevando, que le di un repaso y de verdad que sé que Dios quiere que entienda bien lo que es este proceso que estoy llevando de la Biblia. Muchas gracias, Cristi. Señora Imelda, ¿por qué Dios le regaló la vida hoy? Ahora le voy a cambiar la pregunta, pero es la misma. El plan de Dios en su vida. Pues yo pienso que desde el momento que me deja amanecer con mi fe en Él, mi oración del día, voy a ir descubriendo a Dios lo que Él quiere que haga yo en este día. Claro que haga su voluntad, ¿verdad? Pero a través de mi oración, mi fe en Él, podré descubrir lo que Él tiene para mí este día. Muchas gracias, señora Imelda. Pues miren, déjenles digo cuál es el plan de Dios en nuestra vida. El plan de Dios en nuestra vida es eso que ustedes dijeron, pero es algo más concreto. El plan de Dios es que quiere que seas feliz, que vivas feliz y contento a pesar de las circunstancias que te van pasando, a pesar del dolor, a pesar de la carencia, al pesar de los enojos, al pesar de todo. Dios dice, tú sé feliz. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en Romanos 8:28, la voluntad de Dios es lo bueno para el hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. Y se acuerdan que nosotros estamos trabajando los 10 mandamientos todos los días. No se les olvide los 10 mandamientos todos los días. Entonces ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos felices
llevando el ritmo que Dios nos da. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y madre, no robarás, no mentirás, no desearás las cosas ajenas, no desearás las cosas de los demás. Y ahí está, ese es el ritmo. Y entonces tú y yo vamos siendo felices, ¿sale? Esa es la felicidad que el Señor nos propone, que tú y yo elijamos su camino. Así como el Salmo número 1, que nos dice, dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. Cristi, ¿nos puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Explicar la tesis, la Biblia y la ciencia. La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia nos dice que es necesario millones de años para desarrollar el universo. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre de barro. La ciencia afirma que procede por la evolución. ¿Hay contradicción? No. Las dos ciencias y la Biblia miran al mismo problema de los orígenes, pero desde 2 puntos de vista totalmente diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Acuérdense, es lo que nos dice el libro del Génesis. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Ya vimos en el Génesis que somos una creación de Dios. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos que somos polvo. Y en el capítulo 3 vemos que somos desobedientes. En el capítulo 4 vemos cómo el hombre crece la desobediencia al matar Caín a Abel. Y así va creciendo la maldad en el hombre. Es lo que nos dice el libro del Génesis, que tú y yo debemos de primero obedecer a Dios. Y si obedecemos a Dios, vas a ver que ya no vas a encontrar tantas cosas feas en tu vida. ¿Por qué? Porque vas llevando el ritmo de Dios. Acuérdense, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y madre, no matar, no mentir, no desear las cosas ajenas, no tener pensamientos impuros, no desear la mujer de tu prójimo. Y entonces ahí vamos, ¿sale? Ahí vamos siempre con Dios. El libro del Génesis nos invita a eso, que nos demos cuenta que Dios siempre está ahí para ti, para mí. Muchas gracias, Cristi. Vamos ahora con Rebeca. ¿Está Rebeca? Sí. Sí estoy. Llegué Sí. temprano. Sí, ya sí te saludé, pero ya no te vi. Acuérdense que no tengo lentes y que no veo. No se preocupe, aquí estoy. Adelante, Buenas Rebeca, tardes. por favor, buenas tardes. Pongamos un ejemplo. Coloquemos delante de la luna a un científico y a 2 enamorados. ¿Cómo hablaría de la misma luna estas personas? El científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, noticias geográficas relativas a la luna. Los enamorados empezarían a tejer sueños, ideales, sentimientos, hasta darían vida propia a la luna. Se la prometerían al otro. Así pasó con el problema de los orígenes. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios, a los problemas fundamentales del hombre y transmite sus respuestas a través de un género literario sapiencial o poético. Así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personas reales, en el Edén como un lugar preciso, en la serpiente, la manzana, el barro, etcétera, sino en el mensaje religioso de estas historias encierran. Por ejemplo, el relato de Adán y Eva es para que veamos que el hombre es una persona que no le gusta obedecer a nadie. ¿Sale? Que a la primera, ¡pum!, ya volteaste a ver el fruto prohibido. A la serpiente, nos dice muy claro Dios que hay bien y hay mal.
y que nosotros debemos hacer el bien, evitar el mal. El Edén, ese jardín hermoso que representa el paraíso, que es la tierra nueva y los cielos nuevos que nos habla el libro del Apocalipsis, nos dice, sí, mira, tú puedes estar en este jardín del Edén, pero si obedeces a Dios. En el capítulo 3 vemos cómo Adán y Eva son expulsados del paraíso o del Edén y se queda un ángel del Señor con una espada llameante ahí para que no regrese el hombre porque no fue fiel a la voluntad de Dios, que es obedecerlo. Y ustedes y yo veíamos que cuando veíamos la tradición deuteronomista que nos invitaba a Dios a través del escritor sagrado, obedezcamos los mandamientos, y por eso siempre nos está diciendo, escucha, oh Israel, y acuérdate, Israel somos todos los seres humanos. Obedece, escucha a Dios y en tu vida vas a ser feliz. Gracias, Rebeca. Ale Dorante, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Autor y fecha del Génesis. El libro del Génesis no tiene un solo autor sagrado. Es el resultado de antiguas tradiciones orales populares y de la recopilación de 3 fuentes o tradiciones, yavista, eloísta y sacerdotal. Se compuso más o menos hasta el siglo X antes de Cristo. Muchas gracias, Ale. Acuérdense, el siglo X antes de Cristo nos trasladamos a la época del rey Salomón, ¿se acuerdan? El rey Salomón que hizo aquel templo maravilloso, que era muy sabio, muy inteligente. A esa época nos regresamos con la tradición yavista y eloísta. Y ahí todo esto que era tradición oral se pone por primera vez por escrito en un pergamino, en unos rollos. Y ahí es cuando tenemos los primeros libros los primeros libros del Pentateuco, que es el Génesis. Muchas gracias, Ale Dorantes. No de nada, profesor. Gracias. ¿Puede leer Almadelia, por favor? Sí. Por favor, Almadelia, ¿nos ayudas con esta? Características literarias del Génesis. Se dan las 3 tradiciones, yavista, eloísta y sacerdotal. Las formas literarias que usan son relatos míticos, leyendas y genealogías. Las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel, como toda la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. En ellos se aprecia mucha semejanza con las páginas bíblicas, especialmente en algunas obras de Babilonia, como el poema de Enuma Elish, la epopeya de Atra-Aziz, el poema de Gilgamesh. Sin embargo, las semejanzas son solo aparentes. Se habla del hombre creado con el barro de una serpiente, del diluvio, etc. Pero el pensamiento es muy diferente en el texto bíblico. Salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra el mundo poblado de dioses. En Babilonia, la Biblia habla de un Dios amor, que es el Señor, amigo del hombre, mientras que los mitos de Mesopotamia dan una visión de dioses fracasados. Muchas gracias. Tú. Todavía falta. Perdón, adelante. Egoístas, opresores del hombre, ¿quién es el juguete de los vicios de los mismos? Dioses. Finalmente, el relato bíblico está purificado de toda tentación fantástica y mitológica. Se presenta sobrio y concentrado en la reflexión teológica, en contraste con las fantasías de los relatos extrabíblicos.
Concluimos el Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. Gracias. Acuérdense, el pueblo de Israel estuvo cerca de varios países, de varias culturas, y pues de ahí al ver eso, el autor sagrado se inspira para darnos los relatos bíblicos. Acuérdense, cuando Dios dijo, hágase la luz, no fue Chabelo, en paz descanse, el que fue y prendió la luz. ¿Sale? Porque a veces aquí en México se usaba ese chiste. Cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando yo estaba chiquillo, bueno, más chiquillo que ahora, decían, ay, fue Chabelo y encendió el switch. No, lo mítico no significa mentira o invención. Mito es una forma de conocer que está siempre en los orígenes de las culturas, si encierra un problema profundamente humano y religioso. El mito es una prefilosofía. Por eso no buscamos en los mitos la razón, sino el sentido profundo que se esconde detrás de ese mito. El mito es una forma literaria compleja, es a la vez inteligible e imaginativo, lógico e irracional. No es la historia, ni la fábula, ni novela, aunque participa de elementos de cada uno. ¿Cuál es el origen del mito? El origen del mito está en esa capacidad de admirarse ante las grandes cosas del mundo y ante los grandes problemas de la existencia humana. Los pensadores de la antigüedad echaron mano del mito cuando la palabra normal era impotente, realidades sublimes y religiosas, explicaciones cosmológicas de los orígenes del mundo. Por tanto, el mito es ya una expresión y defensa del misterio y no una falsedad. Nos descubre el desequilibrio existente entre el lenguaje humano y las realidades superiores que sobrepasan nuestro conocimiento natural. Pero, ¿es verdad o no es verdad el mito? No es la verdad, sino aproximación a la verdad. No es la verdad plena porque el mito es a la vez sueño y creencia que busca las realidades profundas sin preocuparse de la evidencia racional. Para el filósofo Jasper, el mito es el lenguaje de la trascendencia que está inminente en cada corazón humano. El mito viene a expresar lo divino en nosotros. Eso es el mito, ¿sale? Esto lo explica el padre Rivero en su ponencia. Y es para nosotros también. O sea, son cosas así que parecen unos cuentitos, así muy sencillitos, pero esconden realidades profundas para ti y para mí. Y esas realidades es eso, que de la pregunta que les hacía al principio, ¿para qué Dios te dio la vida hoy? ¿Para complicártela? ¿O para tratar de hacerte así y sacudirte y que se vaya todas esas cosas malas en tu vida? Las cargas que traemos a veces cargando porque nosotros decimos, Jesús tomó mi carga y la tiró al mar y yo de tarugo me metí en el mar y la volví a sacar y me la volví a echar. Toda esa profundidad tiene el libro del Génesis, ¿sale? El libro del Génesis es la base para que tú y yo empecemos a cumplir los mandamientos, acuérdate. Y siempre, siempre en este tenor todos los días, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano. Yasmín, el tercero. ¿Sale? Cada uno de ustedes, a ver. Marisol, el tercer mandamiento. El tercero es aquí lo tenía. El primero es amar a Dios por todas las cosas. El segundo es no jurarás el nombre de Dios en vano. Ya se me olvidó. ¿Santificarás? Santificarás las fiestas. Gracias. El cuarto, Ale. Honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, señora Imelda. Quinto mandamiento. No matarás. Es que estaba apagado mi micrófono. Sí, gracias. El sexto, Miriam. No cometerás actos impuros. El séptimo,
Adriana Hernández Soria. No robarás. Gracias, Adriana. Rosario, el octavo o noveno, ¿cuál voy? Octavo. El octavo, Rosario, por favor. No mentirás. El noveno, Almadelia. ¿No desearás la mujer de tu prójimo? Ya no me acuerdo. El décimo. No No desearás. codiciar bienes ajenos, algo así. Ahí está, ¿sale? Miren, acuérdense, tenemos que tener ese ritmo de vida, ¿sale? Y para esto es muy necesario en la mañana, si ustedes ven, si ustedes se ponen y ven mis estados, van a ver que por ahí saludo con sombrero ajeno, con los mandamientos, ayer en la noche los puse y hoy de vuelta. Miren qué casualidad, a las 9:17 y a las 9:47 puse los mandamientos ahí. ¿Por qué? Porque son momentos en que yo lo leo, lo rezo, pum, 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 y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a la medida que lo vayamos haciendo diario, vas a ver que te vas a sacudir todas esas cargas que a veces vamos cargando los seres humanos. No se les olvide, Claudia, a todas, está repitiendo diario los mandamientos, ¿sale? Yo sé que Claudia los tiene en su negocio, ahorita a lo mejor ya volteó y dijo, a ver, que me pregunte el profe los 10, aquí los tengo. Así nosotros, por favor, tengámoslos siempre a la mano. Y vas a ver que va a ser un éxito esta clase del Pentateuco que terminamos esta semana, primeramente Dios. Vamos a continuar con Rosario. Si me ayuda Rosario con otra diapositiva, por favor. Sí, profe. Gracias. Características. Contenido temático. Contenido temático. Está dividido en dos grandes partes. Inciso A, la historia de los orígenes, capítulo 1 al 11. Capítulo 1 al 3, relato de la creación, la caída del hombre, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención. Capítulo 4 y 5, Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad. Capítulo 6 al 10, el diluvio universal, consecuencias del pecado, alianza de Dios. Capítulo 11, la Torre de Babel, consecuencias del pecado, llamada de atención de Dios. Vale, ahí está la primera parte del inciso A de cómo está dividido. Acuérdense, ¿dónde está la creación del hombre? Rápido, ya sé que en la Biblia, Génesis capítulo 1 al 3. ¿Dónde nos habla de Caín? Capítulo 4 y 5. ¿Dónde nos habla sobre el diluvio? Los capítulos 6 al 10. Y en el capítulo 6, versículo 5 dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque es de cabeza dura, que no entendemos, que somos tercos, ¿sale? Que soy terco para no meter a nadie, que soy terco, que siempre creo que tengo la razón y que Dios tiene que obedecerme a mí, no yo a él. Capítulo 6, versículo 5, imagínense, Dios se arrepiente porque el hombre somos muy obstinados. Es que no, es que esto, es que aquello. No. Cuando nosotros somos obstinados, el diluvio universal viene para nosotros. Es una enseñanza para cada ser humano. ¿Qué me puede pasar si soy una persona obstinada? Si soy una persona que nomás está pensando en mí, pues el diluvio. Y la Torre de Babel, cuando ya el hombre se siente muy chicho y dice, podemos hacer lo que queramos, como lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Vamos a hacer lo que nos interesa, lo que creemos, y así nos vamos. ¿Sale? Nosotros somos Dios. Es lo que nos quiere decir la Torre de Babel.
Vamos ahora con el Badid. Por favor, el Badid, ¿nos ayudas? Estás en silencio, el Badid, por favor. Bueno, déjeme la aviento yo. La prehistoria de Israel, la historia de los patriarcas, del capítulo 12 al capítulo 50. A la vida de Abraham la tenemos desde el capítulo 12 al 25. Ya saben que Dios llama a Abraham y en cuanto Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, él agarra a su esposa y vámonos. El capítulo 26 y 27 tenemos la vida de Isaac. Del capítulo 28 al 36 tenemos la vida de Jacob. Del capítulo 37 al 50 tenemos la vida de José, aquel que venden de esclavo y que luego él lo salva y que luego el pueblo de Israel empieza a crecer en Egipto, pero en lugar de regresarse a su tierra duran 400 años allá y los hacen esclavos. El contenido teológico espiritual de los capítulos 1 al 11 del Génesis 1 es sobre Dios. Dios es eterno, existe desde siempre, nadie lo ha creado, es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos. Es el único y verdadero Dios que no puede confundirse ni mezclarse con las creencias politeístas y panteístas entonces existentes y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas. Se insiste mucho en el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Las demás cosas son criaturas y obras de Dios. Politeísta, pues ya saben, muchos dioses. Los panteístas es Dios está en todos lados. Pues esa persona son panteístas que dicen, yo no voy a misa porque desde aquí rezo con ella. Eso es ser un panteísta que piensas que Dios lo vas a encontrar ahí en tu casa sin estar en la iglesia, ¿sale? Y ven a Dios en muchas cosas que no es Dios. Esas son las personas panteístas, que Dios está en cualquier lugar y donde sea. Vamos ahora a tú, Lupita Ávila, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí. Ay. Dios es creador del universo, rector de la historia, dueño y señor, y cuanto tal ha elegido unas personas con las que formar un pueblo suyo. Israel, por tanto, todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor, puede mandar y prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. Dios está lleno de poder y majestad. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia. Por un acto de amor y voluntad, mantiene en el ser a todo lo que ha creado. Muchas gracias, Lupita. Acuérdense, Dios creador del universo y Dios está lleno de poder y majestad y por eso ustedes y yo debemos de aventarnos de panza ante este magnífico Dios, excelso Dios que nos ama, que nos quiere a todos por igual, que no separa, este sí, este no. Los que nos vamos a separar somos cada uno de nosotros, porque Dios nos da la gracia en nuestro libre albedrío de vivir con Él o vivir sin Él. Pero todos vamos a caer con Él al final de nuestras vidas. Y al ver la majestad de Dios y el poder de Dios, vamos a decir, híjole, ¿por qué no me aprendí esos 10 mandamientos? ¿Por qué no agarré y los reflexionaba todos los días y decía, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y empezaba a amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás,
no tolerarás pensamientos ni deseos impuros, lo que codiciará los bienes ajenos. Y Jesús nos dice un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Vamos a ir ahora, por favor. ¿Quién quiere leer la siguiente? Porque de verdad no veo nada. No veo sus nombres. ¿Quién me ayuda? Ahí está. Yo le ayudo. Adelante, por favor. Dios llenó de bondad todo lo hizo bueno. Su bondad le hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón, a renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de redención, Génesis 3:15. 4. Es lo que se llama el protoevangelio, primera buena noticia. Es un versículo esperanzador en medio de los castigos del pecado original. La victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María, que vencerá el mal, aplastándole su centro vital, la cabeza. En la palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos siempre han visto una figura de María, la Virgen, Madre de Dios. Esta bondad de Dios la demostró también con Noé, que alcanzó el favor de Dios por ser hombre religioso, justo y recto. Génesis 6:8. Y Dios hizo una promesa de vida con la humanidad. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la vida. Génesis 9, del 9 al 15. Gracias, Miriam, perdón. Acuérdense, Génesis 3:15, pero un descendiente de Eva te aplastará la cabeza. Le dice Dios a la serpiente y al hombre para que tengan esperanza. Y por eso el ángel del Señor anuncia a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y ese alégrate es para cada uno y cada una de nosotros, que de verdad Dios está con nosotros, pero a veces uno no le hace caso a esto. Adelante, ¿quién gusta leer o quiere seguir leyendo? Miriam, por favor. Si no hay nadie, yo le ayudo. Sí, por favor, Miriam. Gracias. Sobre el hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Por tanto, inteligente y libre, con su propia autonomía, su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante, Dios puede establecer una alianza, un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres. Por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás, no para divinizarlos, sino para tratarlos con respeto y justicia. El hombre es dueño del mundo. Ya. Dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa. ¿Ya? Y él organiza y disfruta de las cosas. Dueño en cuanto tiene que custodiarlo y cultivarlo, como algo encomendado. El hombre es administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pusiera nombre a todo. Génesis 19:20. Poner nombre es levantar un acto de dominio. No domina por la fuerza material en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. Gracias a la palabra y el pensamiento, el hombre puede discernir, sopesar, encontrar la verdad de las cosas y llevar adelante la técnica y la ciencia. El hombre se dignifica en el trabajo y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. Gracias. Esas dos cosas, acuérdense, somos imagen de Dios y somos los dueños del mundo, pero no porque somos los dueños, sino porque somos administradores. Adelante, Miriam, por favor. El hombre es responsable de sí mismo. El hombre ya no es solo el guarda satisfecho de la tierra. Su vida no se cierra cultivando plantas y domando fieras o tesoros minerales. Debe decidir sobre sí mismo.
Dios le ha dado las llaves de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace y dice es responsable. Aquí está la grandeza del hombre, en decidir su propio destino. Dios no le impone el bien o el mal, le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal. Pero el hombre es quien opta. Puede escoger el bien o el mal. Si escoge el bien, se realiza. Si escoge el mal, se destruye. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y del mal moral debe situarse en el misterio de la libertad del hombre, que aunque no debe hacer el mal, no puede hacer, lo puede hacer. Gracias. Es nuestro libre albedrío otra vez, ¿sale? A hacer el bien, evitar el mal. Siempre acordémonos, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Decía aquí un locutor que salía en la radio, yo estaba chiquillo, y a mí se me grababa mucho eso de Chimeli dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y yo decía, ¿qué será eso? Yo estaba chiquillo, tendría unos 8, 10 años y escuchaba eso de, ¿qué es eso que el hombre es el arquitecto de su propio destino? Y ya ahora, 47 años, 47 años después más o menos, digo, sí es cierto. Sí es cierto que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Sí es cierto que Dios no condena a nadie, que el hombre solo se condena. Sí es cierto que el hombre tiene la libertad de amar o de odiar. Sí es cierto que el hombre tiene la gracia de buscar problemas o evitar problemas. Y entonces cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, entendemos eso, hacer el bien, evitar el mal. Gracias, Miriam. Vamos con Rebeca. Adelante, Rebeca, por favor. Sí, cómo no. El hombre está abierto hacia a los otros. El hombre no estaría satisfecho totalmente solo en el dominio de las cosas. Por eso Dios le dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material y los animales no pueden ser dignos de una relación personal. Y los dos se convierten en personas en cuanto entran en relación mutua y dialogan entre sí. Solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y destino, en complementariedad, el hombre puede admirarse y gozarse. La mujer aquí es presentada como portadora de gozo de vida, de fecundidad. Solo con Eva, Adán puede comunicarse en sentido radical, dialoga en gesto de alteridad y encuentro. El hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia que lo hace gozar de la felicidad, de la intimidad divina. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. Gracias, Rebeca. Entonces acuérdense, con los brazos bien abiertos siempre, ¿sale? Hacia los otros, no viéndolos por encima ni por debajo de nosotros, viéndonos como lo que son. Somos hermanos y tenemos la misma dignidad. Y acuérdense, tú y yo siempre buscar la santidad. Y acuérdense que la santidad es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Y no una vez, sino siempre. ¿Sale? Acuérdense lo que le dijo Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Evangelio de Mateo capítulo 18. Y Jesús le dice, no solo hasta 7, sino 70 veces 7. El hombre siempre debe de estar abierto al hombre. Y entonces el hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia. La santidad ya vimos que es parecernos a Jesús. Y la justicia es darle a cada quien lo que necesita de nosotros. Ahí es donde, diría mi mamá, torció la puerca al rabo. Pero tenemos que aprender a vivir en la justicia de Dios. Acuérdense, la justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece. La justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita de mí. Esa es la justicia. Marisol, ¿nos ayudas, Marisol, o estás ocupada?
por favor. Gracias. Ay, tú, Rebeca, gracias. ¿Sigo? No, esta Miriam nos va a ayudar, gracias. Ok. Marisol. Marisol. Ok, el hombre no obstante esta dignidad sigue siendo débil. El hombre, Adán, ha salido del polvo. Adama, este juego de palabras quiere explicar es débil arraigamiento del hombre y el autor anticipa ya en el cierto modo la posibilidad de la caída. El hombre instigado por Satanás se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra él y contra el plan de Dios que le había marcado. Quiere el hombre hacer su vida a imagen de Dios. El hombre no acepta las limitaciones inherentes de su propia naturaleza y se revela. Tal rebeldía acarrea malas consecuencias al hombre y a su familia, sufrimientos, peleas, diluvios, muerte. El hombre y la mujer con el pecado pierden los privilegios de santidad y justicia originales, pierden la intimidad con Dios, pero el castigo no es definitivo. Dios es misericordioso y promete al hombre un redentor que triunfará sobre el pecado y el mal. De esta realidad del pecado destacamos unos rasgos. Adelante, Marisol, los rasgos del pecado. El pecado pertenece a Adán, no es de los dioses. Adán es el hombre, el principio del humano que subyace en cada uno de nosotros. No echemos la culpa a Dios que nos hizo libres. Tampoco descarguemos nuestra culpa sobre dioses o demonios. Ellos son los que derivan del pecado y no a la inversa. Finalmente, no podemos refugiarnos en ningún tipo de destino, como decían los griegos. En nuestra vida se entromete la serpiente. Esta serpiente es el antidios que quiere inculcar su veneno de soberbia y de ansia de independencia en el corazón del hombre. El pecado es pretensión de hacernos dioses a nosotros mismos, olvidándonos de nuestra situación de criatura, como los que quisieron construir la torre de Babel. Es buscar la propia autonomía en clave de independencia, como endiosamiento de las propias apetencias, deseos y realizaciones. El querer realizarnos a nosotros mismos en virtud de nuestra técnica y esfuerzo al margen de Dios es querer dominar incluso a Dios para usurparle su lugar y rechazar el plan que él tenía para el hombre. Es querer levantar un monumento donde dar culto idolátrico al egoísmo, al placer de la libertad, a la moda. Dios, ante tan grande soberbia e insolencia, intervino con severidad, pero no olvidemos el castigo de pecado. El castigo del pecado lo escogemos nosotros. Y por eso tú, Marisol y todas, el hombre es el arquitecto de su propio destino, ¿sale? Nosotros elegimos entre hacer el bien o el mal. Y siempre evitar problemas, acuérdense. No hacer problemas donde no hay problemas. A veces el ser humano es así, donde no hay problemas, buscamos problemas. Y no es así. Hay que evitar los problemas. Hay que huir de ellos. Toda mi vida yo he huido de los problemas, toda mi vida. Soy una persona que a veces mejor me quedo callado con tal de no generar un problema más grande del que me están presentando. Y entonces vamos venciendo el pecado.
Y acuérdense que el pecado todos los días los tenemos que vencer con la fuerza de Dios. Adelante tú, Cristi, ¿nos ayudas con otra, por favor? Gracias, Marisol. El hombre con el pecado original ha originado los restantes pecados. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así Caín mata a Abel y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte y simboliza las amenazas de Lamec. El hombre se encuentra dominado por el mal y la tierra está llena de violencia, hasta el punto de que Dios permitió el diluvio. La Torre de Babel es el último eslabón de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto, esta historia de Dios que teje la primera alianza de la salvación con Noé como primicia de la alianza con los patriarcas. Hay almas buenas que los fieles a Dios cumplen sus preceptos y Él tiene piedad y misericordia de ellas. La justicia de estas almas buenas beneficia a toda la humanidad. Gracias, Cristi. Señora Imelda, ¿nos ayuda? Por favor, nos faltan 3 nada más. Sí. Sobre el matrimonio. Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad y en derechos, y que uno y otro se complemente. El hombre y la mujer forman una unidad, se integran el uno a la otra y son llamados una comunidad de vida en la amistad con Dios. El matrimonio es una unión insoluble y monogámico del matrimonio. La sexualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios los quiso sexuados. La sexualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de la vida. Por eso las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que los hacen ser uno solo. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer. Sobre el mundo y las cosas, el universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres de la creación son criaturas de Dios. Muchas gracias. Ahí está el regalo del matrimonio, para que no se nos haga tan pesada la vida. ¿Sale? Para que entre los dos vayamos caminando hacia la casa de Dios, educando y haciendo que los hijos, los nietos, los bisnietos, hasta donde Dios nos dé la vida, que sigan nuestro ejemplo de amar a Dios sobre todas las cosas, de cumplir los 10 mandamientos y de enseñárselos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y luego todo lo que sigue tataranietos. A Yasmín, una para ti, Yasmín, por favor. Conclusión. A modo de resumen, las enseñanzas del Génesis son estas. Dios es el creador de todo cuanto existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él y fue colocado en un estado de felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano. Por instigación del demonio, el hombre pecó por soberbia y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón. A la primera falta o pecado siguieron otros pecados de la humanidad, pero Dios no
abandonó al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia continuamente y le prometió mandarle un Salvador que sería su propio Hijo Jesucristo. Gracias, Yasmín. Vamos con Lupita Ulloa para que termine con la oración final. ¿Me ayudas, güera, por favor? ¿Puedes leer? O ahí desde tu corazón. Voy. El Señor, hoy como antes, los hombres nos olvidamos de ti. Permite que reconozcamos que tú solo eres el dueño de todo. Perdón. A ver, de todo lo que existe en nuestro verdadero Señor. Que te obedezcamos y te amemos como te mereces. Así sea. Así sea. Muchas gracias, güera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo les voy a poner ahorita terminando estas diapositivas, son 20, para que les agreguen a esa página que nos decía Alex, que en qué página vamos de nuestro libro. Si se fijan, viene lo mismo, pero mejor explicadito. Significado del nombre quiere decir los orígenes, la palabra Bereshit, que quiere decir hágase, y el contenido. Ahí vimos todo el contenido, vimos en el inciso B los patriarcas, vimos el origen según la tradición tanto judía como cristiana, el Génesis como parte que es del Pentateuco, fue compuesto casi en su totalidad por Moisés. La crítica moderna distingue en las mismas fuentes literarias que en los otros 4 libros, la yavista, la eloísta, la sacerdotal y un poco de deuteronomista. Tenemos en el Génesis 50 capítulos y 1531 versículos que tú y yo los iremos leyendo poco a poco con la gracia de Dios. Muchas gracias, que Dios las bendiga. No sé si tengan preguntas, es la hora de preguntar. Sí, que les vaya bien, de hecho. Profesor, todas esas citas que están, ¿las tenemos que leer? Si gustan, sí, tú, Ale, para Ok. tener una mejor comprensión del libro del Génesis, ¿sale? Muy bien, y entonces nos va a mandar el archivo, ¿verdad? El archivo ahorita yo se los pongo a tú, Ale, a todas ahí en el grupo y ya ahí compártenselas, por favor, por si alguna no lo ve en el grupo, compártanselos. ¿Quién no está en el grupo de los que estamos aquí? Creo que todas están, ¿verdad? Sí, creo que sí. Todos estamos en el grupo ahí. Muchas gracias, Ale. Sí, no, gracias a usted. Lupita Ávila, ¿alguna duda? ¿El libro del Génesis? Adriana Hernández Soria. No, me da mucho gusto que estés con nosotros, Adriana, otra vez. Gracias, maestro. Gracias, dice Adriana que no hay preguntas, gracias. Almadelia, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, sobre el Génesis? No, gracias. Ok, entonces, primero Dios, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, que Dios las bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Mañana, Gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Dios las bendiga. Gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Ofelia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos faltó Lupita Pinzón. Gracias, Marisol. Gracias, Cristi, Belén, Rosario, Ofelia, Almadelia. Buenas tardes. Gracias. Mañana. Hasta mañana, Hasta gracias. mañana, gracias.